decía, bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta jornada que hemos organizado FOES con Iberaval. Está aquí su director general, Pedro Pisonero, con nosotros. Y le quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros y por estar aquí y venirnos a contar fundamentalmente bueno, todo lo que hace Iberaval, los préstamos que tiene, los afinanciamientos que hace Iberaval, los avales que da, en conexión con líneas tanto de la Junta como directamente con la presentación de préstamos que van directamente desde cualquier banca comercial, y con el financiamiento de Iberaval. Pedro os comentará, yo creo que es de las personas que más saben de sociedades de garantía recíproca y de estos temas, porque la verdad que él en Iberaval lleva 11 años, más o menos 10 años como presidente y como director general de Iberaval. Ha estado antes trabajando en el ICE, estuvo en Soteca, que es un poco los antecedentes de Iberaval como sociedad de garantía recíproca. Ha trabajado en ADE Financiación, que es el actual ICE, el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Bueno, realmente es el vicepresidente de CESGAR, es la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca. También el vicepresidente de REGAR, que es la Sociedad Iberoamericana de Sociedades de Garantía Recíproca. Creo que es la persona más adecuada para que nos cuente ahora mismo todas las posibilidades que tiene Iberaval de acompañarnos en nuestra financiación, de ayudarnos en nuestra financiación, y creo que va a ser una jornada muy interesante. Yo, en primer lugar, le doy las gracias a Pedro. Como he dicho antes, os pido perdón porque me tengo que ausentar directamente en cuanto acabe la presentación de Pedro, porque tengo un comité ejecutivo de COE al cual no puedo faltar, a través también, como es lógico, telemático. Yo, sin más, vuelvo a dar las gracias a Pedro. Os dejo con él, hacerle todas las preguntas que creáis necesarias y que no os quede ninguna duda, porque creo que os puede ayudar muchísimo la jornada de hoy para saber qué pasos podéis dar vosotros con vuestra financiación a nivel personal o de vuestra empresa. Y realmente no dudéis en hacerlo y preguntarle, y todas las dudas que tengáis que se os solvente, porque Pedro las va a solventar seguro. Pedro, muchísimas gracias. Siento no poder estar aquí contigo toda la hora, y adelante, cuéntales todo lo que sabes, que es mucho, y que realmente los empresarios de Soria pues salgan de esta jornada sabiendo algo más sobre Iberaval, sabiendo algo más sobre su propia financiación, que realmente en estos tiempos en los que estamos pues lo vamos a necesitar, y además mucho. Muchas gracias, Pedro, y cuando quieras. Un abrazo fuerte. Yo me desconecto, lo siento mucho. Gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación, y adelante con la patronal, que ahora tiene que hacer un trabajo duro con la que nos viene por delante. Gracias por vuestro trabajo también. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Saludos. Bueno, pues buenos días a todos. Intentaré compartir, si soy capaz, la presentación. Soy capaz, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero de todo es que, si os parece, puesto que yo estoy en mi domicilio por un problema de salud, espero que menor, pero estoy en el domicilio confinado, y creo que lo más conveniente con vosotros es haceros un planteamiento lo más próximo y lo más útil que yo entienda que puedo haceros. Lo primero de todo es deciros que yo soy una persona optimista por naturaleza, aunque en esta crisis vais a ver que mi diagnóstico, desgraciadamente, no es nada favorable, pero sí tengo una convicción ciega de que seremos capaces de sacar las cosas para adelante, y como hablábamos justo antes de la presentación con Santiago, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vale que en una crisis muy distinta de esta, que fue menos profunda que esta, pero probablemente más larga que esta también. En fin, somos capaces, como contamos, de lo mejor y de lo peor. La verdad es que desde Europa se ve distinto cómo nos vemos a los españoles, y el planteamiento, al menos el que manejamos nosotros,
es un planteamiento de alta dificultad, porque no hay ninguna duda, ya lo plantearemos, pero sí de salida, de muchas capacidades para hacer las cosas. Bueno, desde el punto de vista de cómo están las cosas, este análisis lo hicimos hace 15 días y 15 días ya es quedarse bastante obsoleto. La verdad es que las esencias no cambian, los números empiezan a cambiar, pero las esencias no cambian. El primer análisis que hacíamos es qué va a ocurrir en esta crisis y cómo nos va a afectar esta crisis, al menos como lo percibimos nosotros. Cuando creo recordar que hace un mes aproximadamente Goldman Sachs, que creo recordar que fue el primero que empezó a decir que el PIB de España se caía en torno a un 9% y el de Europa parecido, menos, pero parecido. Los que lo leímos pensábamos que estos hombres fumaban y ahora hemos llegado a la conclusión de que no hay fume que valga, que será de ahí para arriba los importes que hay. El PIB de Castilla y León son casi 60.000 millones de euros y hay 160.000 pymes en Castilla y León. Las fuentes son DIRCE, no son cuestiones estadísticas que creo que no tienen controversia que valga. Si acaso en detalles, por los años, pero no tienen controversia. Los empleos que hay son 1 millón de empleados en Castilla y León y los parados que había al comienzo, o sea, antes de marzo, eran 152.000 parados los que había en Castilla y León. Un par de puntos por debajo de la media nacional. Cuando nos plantearon qué podía significar este impacto en la crisis de Castilla y León, en la crisis nacional, nosotros intentamos trasladarlo a la crisis de Castilla y León. Me disculparéis que para Soria no lo tengo, pero el análisis sería muy similar, porque es simplemente ir desbrozando hasta llegar al nivel de Soria los porcentajes de los que hablaríamos. Pero insisto que creo que es un planteamiento muy similar al de Castilla y León. Si el PIB baja en torno al 9%, que ya son las cifras en el arco más optimista, el arco pesimista se van a 13, 14, 15, 16, alguno ha hablado de números más altos, pero en el arco más optimista estamos hablando de caídas del 9% de PIB. Y esos son 5.000 millones de euros que se dejan de producir y de generar en la economía de Castilla y León. 5.000 millones de euros. Luego os diré por comparación cuánto es el volumen de lo que se va a aportar por vía SICO, etcétera. ¿Cuánto desempleo adicional, de acuerdo con los datos que había en aquel momento, se podía generar? Aproximadamente 1/3 de lo que ya teníamos. Ahora mismo se están hablando de números más altos, pero aproximadamente 1/3, es decir, 41.000 personas más. Traducido a impacto, que esto es más difícil de valorar, yo creo que ya no hay ninguno de nosotros que no conozcamos a personas próximas, incluso a nosotros mismos en algún caso, no es el nuestro, pero en algún caso nosotros mismos estamos inmersos en situaciones de ERTES con viabilidades dudosas de futuro. No es claro que todos los ERTES se puedan reconvertir en trabajo, sino que parece que las probabilidades, dependiendo de los sectores y de las características de la empresa, es que vayan a reducirse empleo. En todo caso, sí que con esto pretendemos transmitir es que el impacto de esta crisis es brutal. Se produce en todos los sectores en el mismo momento, no como la anterior crisis, que ya la hemos vivido prácticamente todos, que fue siendo unas fichas de dominó. Empezaron a caer con problemas en Norteamérica, con la banca, Goldman Sachs, etcétera. El resto fueron continuando con problemas y en España empezó por afectar a la inmobiliaria, a la construcción y fue generalizándose en el resto de sectores, pero no ocurrió todo en el mismo tiempo. Aquí hemos cerrado la economía en el mismo momento. Por tanto, impacto más profundo, sin duda. Quien le quede alguna duda es mejor que no lo dé vueltas. Caso a caso, cada uno tendrá una aplicación concreta o un impacto concreto, pero en el general, sin ninguna duda, es mucho más potente. Unos dicen que 3 veces más potente, otros dicen que 5 veces más potente, no el 30% más, 3 veces más, el 300 o el 500% más potente. También es probable que se produzca un efecto rebote, sin duda, a lo largo del ejercicio 2021. Un efecto rebote, pero sin ninguna duda, en el que el rebote es de menor altura
que de donde caíamos. Se habla de 3-5 puntos de diferencia entre la caída y el rebote que se pueda producir. Con datos de hoy, con datos de hoy, no hay más cuestión. Bueno, por tanto, tenemos un problema serio. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues la única solución que se conoce, hasta el momento hay múltiples, pero la que se está aplicando y la que se conoce como más efectiva es inyectar dinero a la economía. Y por una serie de datos que son públicos también, podemos ver los créditos que hay en Castilla y León, que son esos 9.000 millones de euros a pymes y autónomos. De esos 9.000 millones de euros, con los datos que estábamos trabajando para ICO, distribuyendo entre pymes y grandes empresas, entendemos que pueden llegar en el entorno de 3.300 millones de euros. ¿Vale? 3.300 millones de euros es lo que puede llegar a Castilla y León. Insisto, en el caso de Soria, en la parte proporcional, no cambian las cosas. ¿Vale? Por tanto, recuperando datos, perdemos 5.000 millones de PIB, tendremos de ingreso a la economía 3.000 millones a través de los avales del ICO que otorgan las distintas entidades financieras. Si ese número es bueno y no tiene ninguna pinta de ser malo, eso significa que es probable que en el caso de financiación que se quede sin cubrir por parte de ICO sea entre otros 3.000 millones de euros aproximadamente, esos 3.298 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues desde nuestro punto de vista, traducido al román paladino, que va a haber ICOs aproximadamente para la mitad de las necesidades con la información que tenemos hoy. ¿Vale? ¿Pueden venir más ICOs? Pueden venir más ICOs. ¿Es probable? No, pero sí es posible que puedan venir más ICOs. Creemos que las limitaciones públicas ya empiezan a estar a la orden del día, ya sabéis cuándo se van a pagar ERTES, etcétera, los sueldos, la prestación a los empleados en ERTE, que se están retrasando, no pocos casos. Eso da una idea de las capacidades públicas que tenemos y entendemos que hay una limitación, que no va a haber una gran segunda oleada de ICOs. No tranchas, por tranchas por el momento estamos justo abriendo la tercera trancha, hemos cubierto la primera, la segunda está cubriéndose, la tercera se ha empezado a cubrir, nos quedan 2 tranchas más. Cuando se acaben esas tranchas, aquí tenemos un dilema. Y aquí sí me voy a parar, no me quiero alargar demasiado, pero sí me voy a parar. ¿Qué es lo que vemos en financiación? Que esto ya empieza a ser. Hasta ahora era un argumentario de por qué llegamos a esta conclusión. No es una conclusión que se nos ocurra, sino viene de este argumentario. ¿Cuál es la posición que tenemos? Hasta donde llegamos nosotros en nuestra interpretación, los ICOs favorecen mucho la concesión por parte de las entidades financieras de financiación. Fuera de los ICOs, entendemos que va a ser muy difícilmente conseguible financiación. Los ICOs van a durar, entendemos que hasta junio, quizás julio, depende del apetito que pueda haber en los últimos tramos, pero no más allá de esas fechas, y entendemos que hasta ahí sí va a haber un apetito, un interés para dar financiación por parte de las entidades financieras. Fuera de ICO, en nuestra opinión, va a hacer mucho frío. Por tanto, la primera conclusión sería: dentro de ICO las cosas funcionan, fuera de ICO empieza a hacer mucho frío. En segundo lugar, horizonte temporal. De aquí a finales de junio, quizás mediados de julio, hasta que finalicen los ICOs, habrá vías de financiación razonables. Primero se han seleccionado empresas de determinadas características de ratings altos y progresivamente se van a ir seleccionando otro tipo de empresas, clientes, etcétera. Y progresivamente empresas no clientes, de peores ratings, etcétera, hasta que finalice. Fuera de esas fechas y fuera de ICO se complicarán mucho las cosas desde nuestro punto de vista. ICO ahora mismo es el gran foco de financiación de las empresas, pero ya empezáis a notar varios de vosotros que empieza a haber dificultades para conseguir los ICOs, para llegar a los precios que estimábamos en ICOs, etcétera. Son indicios de que hay restricciones en esa parte de concesión de ICOs. Esta sería la primera idea que me gustaría transmitiros. Disculpad, que paso demasiado deprisa y se nos van. ¿Qué es Iberaval? Yo no me voy a parar mucho, creo que en Soria buena parte de vosotros nos conocéis, somos una, vamos a llamarlo, fuente alternativa de financiación.
pero una sociedad de garantía. Como sabéis, lo que hacemos es conseguir financiación a pymes y autónomos desde hace casi 40 años, nos faltan uno para hacer los 40 años. Somos 29.000 socios, esencialmente operamos en Castilla y León, también en La Rioja, un poquito en Madrid y un poquito en Galicia, y hasta el momento representamos aproximadamente el 20% de la actividad de garantías en España. No me quiero parar mucho porque esta parte para vosotros no creo que sea muy interesante. Sí creo que merece la pena reflejar que los que sois socios de una sociedad de garantía muy potente en España, la primera por producción, pero el resto, como entiendo que tiene menos utilidad, me voy a parar poco a ello. En Soria, ¿qué es lo que hacemos en Soria? Pues en Soria sois 1.300 socios. El año pasado se hicieron casi 80 proyectos por 20 millones de euros, y en lo que va de año ya las cosas, aunque el primer trimestre no refleja de forma potente la actividad que hacemos, sí se han hecho ya 40 avales por 5 millones de euros. Pero dejando al margen lo que pasó en el primer trimestre, que ya es pura historia, ya es todo muy, muy antiguo, ya creo que hablar de primer trimestre es hablar de dinosaurios. Hablemos de lo que se ha hecho durante el periodo COVID, que en realidad es donde estamos sin esperarlo, porque yo creo que aquí nadie esperábamos que ocurriese. Aquí, esencialmente, durante este periodo COVID de 7 semanas, hemos aprobado operaciones multiplicando por cuatro lo que se hacía en años anteriores, por 4. Es decir, hay una intensidad muy fuerte, y sé que en algún caso hay algún retraso. En Soria creo que pocos, pero en el resto empezamos a tener problemas de capacidad porque no llegamos a atender todo lo que se nos solicitan. Y de hecho se han aprobado 86 operaciones como os digo, pues es por 4, que en este caso en Soria es por 5. De las cuales ya se han firmado un volumen muy significativo de estas operaciones para las dimensiones de Iberaval. Hasta aquí, como yo creo que tiene poco misterio, no me he parado para que me hicieseis preguntas, pero ahora, cuando os plantee en qué puede contribuir Iberaval a solucionar una parte de esta crisis, cuando queráis y por la vía que nuestro moderador lo considere, interrumpid si entendéis que es posible, o si no a través del chat, como lo tengáis organizados. ¿Podéis hacerlo? ¿Me oís ahora? Ahora sí que me oís. Yo creo que ya tengo ya tengo buena conexión. Podéis hacerlo como queráis. Podéis abrir el micro, os identificáis y preguntáis, como bien hacerlo por el chat, que leemos la pregunta, si te parece, Pedro, y la contestas, ¿vale? Hecho. Primera pregunta con la que arranco antes de deciros qué es lo que va a hacer Iberaval. Mirad, nosotros, cuando estimamos qué es lo que iba a pasar este año, lo primero que hicimos, supongo que como buena parte de vosotros, al menos los que tengáis una cierta dimensión, que tendríais capacidad para ello, es valorar qué impacto iba a tener estas actuaciones en nuestra cuenta de resultados. Y para hacer el impacto, estimamos qué volumen de empresas iba a tener problemas. Nosotros hemos hecho un impacto inicial con un volumen de empresas con problemas, o sea, con impagos, con morosidad, que arrancaban el 10%. Acordaos que esto hace 7 semanas lo pintábamos de un color distinto a lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo ya estamos haciendo proyecciones con impactos de empresas con morosidad que se pueden alcanzar al 20%, ¿vale? Es decir, creemos que hay entre un 10 y un 20% de empresas que no van a ser capaces de salir adelante con este impacto de la crisis. Ya entiendo que el comentario es duro y agresivo, grave si queréis, pero creo que lo más honesto para todos es: preparémonos para una muy, muy gruesa, porque tiene aspecto de que la que viene es dura. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la solución? Pues desgraciadamente es la más de sencillo, que ese 20%, que dentro de ese 20% no esté yo. Ese es el único planteamiento que podemos hacer. Desde el punto de vista industrial tendrá un impacto, desde el punto de vista de sector comercio pues tendrá otro impacto, el minorista no os quiero contar, desde el punto de vista servicios, hostelería, turismo y demás, pues tendrá otro impacto, son impactos diferenciales, pero entendemos que hay un problema de morosidad, por tanto, de empresas que van a tener dificultades gravísimas para continuar, de entre un 10 y un 20%. ¿Cómo se puede solucionar esto desde Iberaval? Bueno, pues antes os decíamos que hemos cuadruplicado nuestras capacidades, quintuplicado hasta el momento en el caso de Soria, pero cuadruplicado las capacidades de Daraval.
Entendemos que en este momento podemos ayudar a empresas a que puedan atender sus pagos para los próximos 4 o 5 meses hasta que pueda haber un cierto equilibrio de tesorería, no de cuenta de resultados, que damos por sentados que las cuentas de resultados este año se funden por completo. Es decir, no va a ser nada sencillo encontrar empresas que tengan cuentas de resultados positivos. Y ahora que no nos oye nadie, probablemente las entidades financieras lo perdonemos, lo de un año, y asumamos que un año era un año complicado y que pueden aceptarse esas cuentas. La pregunta es, ¿qué ocurrirá en las cuentas del año 2021? Y ahí sí que ya hay que ser capaz de ponerlas por encima de cero en resultado, porque si no tendremos problemas graves. Segunda insistencia, hay que intentar llegar en 2021 a resultados positivos. Si no alcanzamos resultados positivos, entiendo honestamente que tendremos un problema serio para el año 2021. De hecho, en nuestros cálculos, el impacto más grueso para Iberaval no se prevé en el año 2020, sino que lo prevemos en el año 2021. Insisto, como Iberaval, como empresas, lo razonable es entender que el impacto severo se produce en el año 2020 y que el año 2021 sería un año de recuperación para ese 80 o 90% de empresas que sean capaces de continuar con la actividad. ¿Qué hace Iberaval? Primero, multiplicar por 4, como os he dicho, la actuación. Segundo, ¿qué líneas son las que entendemos que puedan ser útiles para vosotros? Como sabéis, Iberaval siempre da un aval al 100%. En situaciones puntuales llegan a acuerdos del 50% con la entidad financiera, pero esencialmente son avales al 100%, y utilizamos unas líneas de bonificación que buena parte de vosotros conoceréis, y entiendo que algunos otros no, que provienen del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, del famoso ICE, que bonifican generalmente de forma parcial los costes financieros, los costes en general de la comisión de Iberaval. Y por otra parte, hay operaciones muy específicas, muy de casos concretos, en los que hay bonificaciones totales. Pero prefiero no hablaros de estos porque os estaría llevando a un foco que no es el correcto. El número es muy reducido para aspectos muy concretos. En nuestra página web, en todo caso, si queréis acceder a ello, podéis ver el detalle. Estas operaciones que se han puesto en marcha, entendemos que aunque inicialmente arrancan con 40 millones de euros disponibles, el volumen puede superar los 100 millones de euros en el cómputo global, ¿vale? Este sería un planteamiento, y aquí es donde os sugerimos que orientéis en la medida de lo posible la actividad. No solo hay actividad de operaciones bonificadas, porque no todas las operaciones pueden estar bonificadas, pero sí un grueso, sino que también hay líneas de operaciones normales. La diferencia es que no conseguiríamos esa bonificación. Por otro lado, hay otra línea mucho más pequeñita, que sería para operaciones de hasta 40.000 euros, las que llamamos para micropymes y autónomos, que vuelven a estar bonificadas y tienen una bonificación del 100% de los costes financieros, pero tienen una limitación hasta 3 años en esas operaciones, con la posibilidad de un año de carencia. Hay más aspectos, pero me alargaría demasiado y yo creo que no merece la pena para comentaros. Aquí sí quiero haceros una reflexión que yo creo que es importante. Nosotros desde Iberaval estamos sugiriendo a las empresas siempre que se pongan primero en posición de liquidez. Tienes que tener tanta liquidez como seas capaz de tener, con la restricción de que en un periodo normal fueras capaz de poder atender a toda esa liquidez que has generado. Por tanto, esa sería la primera sugerencia para las pymes que nosotros hacemos. Pongámonos en posición liquidez, 1. Y 2, alternativamente, y dependiendo de los casos, si no es posición liquidez, al menos busquemos posiciones de aplazamientos. Carencias entendemos que son obligadas, y inicialmente estudiábamos 6 meses, pero lo razonable ahora mismo es plantearse un año y no otras cosas, quizás incluso más, pero no es sencillo conseguir financiaciones con carencias por encima de un año, conseguir carencias, incluso el aumento del periodo de amortización, dependiendo de los casos. La restricción es, si usted en su empresa evalúa que con la financiación que tiene o con las carencias que está pidiendo después, para un año normal, como pudo ser 2019, sería capaz de atender esa deuda, pídala hasta ese límite. Más allá de ese límite, no parece que tenga mucha sensatez económica, pero sí hasta ese límite. Y el momento de hacerlo, como decía antes, es ahora. De aquí a
finales de junio, quizás una parte de julio y demás, la liquidez estará con restricciones, porque tampoco nos vamos a engañar. La liquidez estará encima de la mesa, pero a partir de ahí no será sencillo conseguir financiación para esos proyectos. Un asunto más que me gustaría comentarles son nuestros convenios con el Ayuntamiento de Soria, con el que la verdad es que llevamos operando, creo recordar que son 6 años ya, y la relación con ellos es fantástica. Entienden que se produce un apoyo significativo a la empresa y lo que tienen ahora mismo para no complicarles las cosas es con la dotación presupuestaria que manejan, bonifican entre 2.500 y 5.000 euros, depende de los casos, depende de circunstancias. No me paro aquí porque no toca para este webinar o para esta teleconferencia. Sí afecta significativamente a la reducción de costes financieros. Hasta el momento ya se han hecho 60 operaciones por 2,7 millones de euros. Son operaciones de carácter más o menos pequeños, pero no está restringido a operaciones pequeñas y en todo caso tienen una bonificación muy significativa, con lo cual sí les recomendamos la utilización solo para Soria Capital, ya lo siento, pero solo para Soria Capital, de las solicitudes de bonificación del Ayuntamiento de Soria. Y por otro lado, sin querer extenderme mucho, existen otros instrumentos de garantía con los que nos apoya el ICE, en los que asumen una parte de la cobertura de los riesgos. Es decir, si hacemos una operación de 100, estos instrumentos financieros asumen una parte muy significativa de esos riesgos, lo cual nos permite ir a volúmenes más altos. En resumidas cuentas, y casi por hacer un glosario final, nuestro comentario primero sería: la crisis que tenemos delante es muy potente, diferencial por sectores, pero muy potente, mucho más intensa en profundidad que lo que fue la crisis anterior. Creemos que se saldrá más rápido que de la crisis anterior, pero no de hoy para mañana, ni de muy largo, pero creemos que se puede salir más rápido. Estamos hablando de 3 años, no los 5 o 6 años que estuvimos en la crisis anterior. Ya sé que algunos me dirán que estuvieron 8, 9 y 10 años, pero en general la media estuvimos ese plazo. El siguiente planteamiento que les decimos es: cúbranse en posición de liquidez, es el momento de cubrirse. Ahora entendemos que hay una ventana muy potente para hacerlo. Ahora sus balances todavía son los del año 2019 y son unos balances razonablemente buenos, que es con los que trabajamos todas las entidades financieras. Cuando volvamos a hablar en octubre, noviembre, sus balances se habrán deteriorado por endeudamiento y por una cuenta de resultados que no será buena, los suyos y los nuestros. Y por tanto el apetito de riesgo, las ganas del interés en hacer operaciones va a decaer de forma muy significativa. Ese sería el tercer planteamiento que les haríamos. Y por último, en Iberaval nos estamos partiendo el pecho, seguro que como buena parte de ustedes, para intentar llegar, como les digo, a 4 veces más de lo que estábamos haciendo antes. Los volúmenes son más bajos de lo que hacíamos anteriormente. Ahora creemos que son operaciones de sostenimiento. Sostengamos 6, 8, 9 meses, porque también es cierto que si cargas brutalmente una empresa de endeudamiento, la viabilidad dentro de un año va a ser complicada. Por eso hablamos de buscar un límite que sea el razonable, y el límite sería: financiense hasta aquella capacidad que podrían atender con un año como el año 2019. Y como supongo que he ido muy deprisa y no es fácil interrumpir, pues ahora puede ser el momento para preguntas que seguro que nos vendrán bien a todos, porque yo lo que les pueda contar se lo contaré y seguro que alguna cosa de ustedes también podrá aprender. Estupendo, muchas gracias, Pedro. ¿Alguna pregunta? Somos muchos, podéis abrir el micro tranquilamente. Mientras nos atrevemos a hacer preguntas, que ya entiendo que es complicado y por teleconferencia más todavía, porque es difícil seguir atención y además meterse en el tema se vuelve mucho más complicado. Nosotros tenemos una percepción de Soria. Bueno, nuestra sede, como saben, está en Valladolid, pero hay delegación en Soria, como saben, en la misma ubicación, en este caso, que la delegación del ICE, en la Ronda Eloy Sant Villa. Cuando vamos por Soria siempre tenemos la percepción de que el empresario soriano o el ejecutivo soriano en general es pesimista,
pero tiene un pesimismo del estilo de, bueno, ya vienen por aquí los de la capital, y a los de la capital le queremos decir la falta de infraestructuras que tenemos y lo olvidados que estamos. Pero acto seguido, al cabo de 10, 15 minutos de conversación, 20 minutos, el soriano se da la vuelta, se vuelve a su empresa, se remanga y se pone a trabajar con toda dureza. Por eso tenemos una percepción de empresarios sorianos duros, bregados, capaces de sacar para adelante una tan gruesa como la que tenemos ahora mismo. De hecho, mi mayor confianza en por qué vamos a salir de esta tiene que ver esencialmente con los empresarios, y esto sí que no tiene que ver con ningún tipo de halago. Ya lo demostraron en la anterior crisis, de la anterior crisis nos sacaron los empresarios, y yo estoy convencido que de esta crisis nos volverán a sacar los empresarios. Los demás tendremos que estar ayudando detrás, sin duda, pero el liderazgo creemos que no son las administraciones, sino que serán los empresarios para sacarnos de ahí. Pedro, tenemos 2 preguntitas, las lees y contestas, las vas leyendo y contestas. ¿Ves el chat? A ver si soy capaz de leerlas. Abajo en el globito. Mira, pregunta Javier, buenos días, ¿cómo van las solicitudes de la capital? Os envié toda la documentación hace un par de semanas y no he tenido noticias. Pues si me pasa su correo electrónico, mi correo electrónico es bien sencillo. Yo me llamo Pedro Pisonero y es la primera letra del nombre y todo el apellido completo, puntos, sin puntos ni nada por el estilo. @iberaval.es, ppisonero@iberaval.es. Si me lo plantea, yo le intento contestar. Ya le he dicho que sí es cierto que tenemos un poquito de retraso. Creo que ni de largo los retrasos que están teniendo ICOs, pero sí es verdad que tenemos un poquito de retraso. Y espero que lo entiendan. Hemos multiplicado por 4 hemos multiplicado por 4 las aprobaciones que hicimos en el año pasado. Damos de sí lo que damos de sí. Si sigue multiplicándose, seguiremos aumentando probablemente incluso personal, pero por ahora tenemos que intentar ver cómo derivamos este desatasco. En todo caso, por favor, mándeme un correo con sus datos y yo le contesto con detalle. Gracias, Pedro. Mira, tenemos otra pregunta de Beatriz. Yo quería saber si las líneas de Iberaval que presentaron para micropymes que financian los intereses, ¿habrá algo similar para ti? Ay. No, hasta donde yo conozco, pero estén atentos. Creo que hoy solo les puedo decir eso. O sea, no habrá bonificaciones a tipo cero, no las habrá, pero estén atentos. Solo les puedo decir eso. Estén atentos un par de semanas. Si en un par de semanas no han visto nada, es que la llamada de alerta que yo les hacía será poco útil, pero sí esperamos que Junta ha manifestado, esto sí lo puedo decir abiertamente, que están dispuestos a triplicar los apoyos que se venían haciendo, pero también ha manifestado que tienen muchas restricciones presupuestarias. Uno de los argumentos que estábamos usando, y no hablo de mi administración regional, que no lo conozco en detalle, por ser justo, pero sí de la central, es que los gastos que se están produciendo en sanidad son muy, muy, muy elevados. Razonablemente deben de serlo, no hay una sola crítica en ese planteamiento, pero son muy elevados, y lo que viene detrás, que son ERTES y que es desempleo, será también muy, muy, muy elevado. No pocos analistas están hablando de niveles de déficit público que superen, vamos a ser positivos, que estén entre el 10 y el 15% del déficit público. El 10 o el 15% de déficit público, aproximadamente estamos hablando de entre 50 y 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros. Y la pregunta que les hago es, si a esos 70.000 millones de euros añadimos la renovación de la deuda pública, que aproximadamente serán 250.000 euros, ¿conseguiremos financiación para los 300.000 millones de euros que nos van a hacer falta este año? Si la respuesta es sí, ya saben el camino a seguir. Si la respuesta es con dificultades, ya saben cómo gestionó la Unión Europea en otras crisis anteriores a países que los tenemos muy próximos, como Portugal. Pero... ¿Sigue Beatriz? Sí. Perdón, Pedro, que te he cortado. No, decía que ya sabemos cómo gestionaron en otros países, es decir, hubo intervención,
Yo no sé si va a haber intervención ahora o no, no sé. Si les dijese que sí, les mentiría. Si les dijese que no, también. Desde luego sí les puedo decir que no lo veo como algo terriblemente lejano, ni de largo, ni de largo. ¿Eso afectará a las empresas? Yo creo que a las empresas en menor medida, salvo la parte tributaria, pero desde luego función pública, pensiones, impuestos en general y demás serán afectados. Para mí hay una referencia en el modelo portugués y les sugiero que le echen un ojo al modelo portugués. Dice Beatriz que le da miedo, pero esperamos para los chicos, por si acaso, que le daba miedo esperar y quedarnos sin ninguna de las dos opciones. La necesidad no es inmediata, pero lo será a largo plazo. No, no espere, no espere. Mire, no espere, en mi opinión. Mire, esto es un análisis de juegos, es una teoría de juegos, es muy sencilla. Si usted coge financiación y la coge cara, pues ha perdido la diferencia de tipo de interés, que no va a ser mucha, porque los ICOs no están siendo demasiado caros, ya sé que no son baratos, no se me pongan de frente, pero no están siendo demasiado caros y lo que podemos plantear en las bonificadas pueden ser, no sé, que se ahorre un punto de interés, punto y medio, no se va a ahorrar más. Bueno, si usted en el juego A consigue financiación y la consigue más cara porque pierde punto y medio, ha perdido punto y medio, que no parece que sea gran perder. Si en el caso B se plantea que por esperar no consigue financiación, ha perdido la capacidad de financiar y de sacar adelante a su empresa. Por tanto, no dude, tire para adelante. Le va a dar tiempo a todo. En mi opinión, creo que le va a dar tiempo a todo, pero no dude en esa parte. Financiese por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Ahora no es momento de ver los tipos, ya sé que todos ustedes lo miran y hacen muy bien en mirarlo, pero el momento es de tener financiación, esa es la clave. Si en vez de ser al 1, que lo pueden conseguir de una manera, lo tienen que conseguir al 2,5, pues bueno, pues efectivamente la gestión no ha sido fantástica, pero no ha sido horrenda. La otra gestión hubiera sido un error grave, ¿eh? No lo dejen de tiempo. Hay tiempo, ¿eh? O sea, nosotros sí creemos que al menos hasta finales de junio va a haber ICOs, nadie lo sabe, ¿eh? Pero creemos que sí que los va a haber. En todo caso, Iberaval sí que estaría ahí, esa parte sí que entendemos que no va a desaparecer, no hasta junio, sino hasta julio, agosto, septiembre. El problema es cuando ya tengamos que analizar los datos del año 2020, que obviamente van a ser tremendamente complicados. Pero financiese, esa es la respuesta a lo que usted me plantea. Diego Caballero nos pregunta, yo quería saber si se van a ejecutar garantías por impago de cuotas de estos meses. Si se van a ejecutar garantías por impagos de cuotas de estos meses. Voy a entender que la pregunta es tanto abierta para entidades financieras como para Iberaval. Le respondo primero por Iberaval. En Iberaval lo que nos hemos planteado por el momento es dar liquidez a todas las empresas, por eso hablábamos de preconcedidos, a lo que no les he querido hacer referencia, a todas las empresas que fuesen clientes nuestros y que hasta el cierre del 19 estuviesen trabajando razonablemente bien. Si ya veníamos con dificultades, es evidente que no tenemos un problema COVID, sino que el problema COVID será la puntilla que acabe de rematar a esa empresa. Esto lo teníamos claro, sin duda. El segundo planteamiento que nos hemos hecho es si hay cierta viabilidad para las empresas que tienen algún retraso, y aquí sí que vamos caso a caso, nos estamos planteando apoyarlo. Insisto, si hay cierta viabilidad desde nuestro punto de vista. Si estamos hablando de un concurso inminente, si estamos hablando de un impago de 6 cuotas, si estamos hablando de cosas por el estilo, probablemente no sea fácil sostener esa operación. También les digo que no nos queremos hacer daño, pero tampoco podemos meter la cabeza debajo del ala como el avestruz. Queremos evitar el mayor número de casos posibles. Desde el punto de vista bancario, no conozco con rigor los casos, pero tienen bastantes más dificultades para poder hacer operaciones de este tipo. Estoy seguro que harán algunas, pero entiendo que con mucha mayor dificultad, porque tienen alguna restricción más que es de tipo técnico en la que no me quiero meter. En todo caso, también les diré que tienen una caja en Soria, que ya no la quiero llamar ni rural siquiera, que estoy seguro que se la merecen, pero es francamente buena. Es una suerte enorme poder contar con una entidad financiera de este calibre. No estoy minusvalorando al resto de entidades financieras, que lo hacen francamente bien, pero la proximidad y la capacidad de decisión rápida e inmediata, eso solo alguien que está en el terreno lo puede decir.
Sergio nos pregunta que la línea de liquidez para autónomos, la bonificación es del 100% del tipo de interés o también del coste del aval. Ambos, las dos. Es tipo cero. El problema de esa línea es un equilibrio que hay que guardar siempre cuando hablamos con la administración pública, que es quien lo bonifica, no lo bonifica Iberaval. Es el ICE quien de sus recursos decide pagarle a usted. Y siempre es un equilibrio entre si debe de ser tipo cero y llegar a un volumen, no sé si lo hemos puesto por ahí, pero si no se lo digo, estimamos que alcanzaremos 20 millones de euros escasos con esa línea, o si no deben de ser tipo cero y alcanzar a un mayor número de personas. En general, los planteamientos que está haciendo ICE es abrir, con mucha razón desde mi punto de vista, a un mayor número de beneficiarios sin llegar al tipo cero. Sé que no es comparable con lo que están haciendo en País Vasco, que van a tipo cero, pero casi les pediría que ojeen un poquito las cuentas y vean las diferencias desde el punto de vista de ingresos y gastos que tiene Gobierno vasco de nuestras cuentas regionales. El potencial económico que tienen en País Vasco es enorme y entiendo que el cupo juega de forma significativa a favor suyo. Hay alguna otra comunidad autónoma que también lo hace, pero les diría que son minoría. En España me vienen a la cabeza Galicia, me viene a la cabeza País Vasco y creo que Baleares. Y espero que no me deje ninguna en el tintero, ¿verdad? Me refiero a tipos cero. El resto sí apoyan, pero con fórmulas que no van a tipo cero. Tengo una pregunta, la verdad que ahí no la ha visto el mundo, yo creo que bueno, pregunta si la puedo abrir. Buenos días, la línea de Iberaval para COVID a través del ESIL, de la Junta de Castilla y León, ¿crees que he entendido que es diferente a la del ICO? Si yo he amortizado ahora mismo un préstamo personal, ahora antes de pedir esa financiación, ¿puedo pedir la financiación a través de Iberaval? No he entendido muy bien, creo que hay mezcla o lo estoy mezclando yo. No, yo también me he puesto. Buenos días, la línea de Iberaval para COVID a través de la Junta de Castilla y León, creo que he entendido que es distinta de la del ICO, que sí que es así, es distinta del ICO. Es distinta completamente de la del ICO y son compatibles las unas y las otras. Y vuelvo a insistirles, pónganse en posición liquidez, por el amor de Dios. O sea, cuanto mejor les vaya a ustedes, mejor nos va a ir a Iberaval. Y lo que les transmitimos ahora es pónganse en posición liquidez. La que viene, bueno, no les voy a contar a ustedes nada, que lo conocen del día a día, pero la que viene es parda. O sea, estamos calculando ahora que entre un 10 y un 20% de las empresas no continúan. Es brutal. Cuando queramos pedir financiación desde nuestro punto de vista dentro de 6 meses, es que las respuestas que vamos a obtener van a ser radicalmente distintas, porque ustedes estarán peor como empresas, como autónomos, y nosotros, entidades financieras o Iberaval, estaremos también peor. Empezaremos a ver los impactos de los impagos y las decisiones, lógicamente, se retraen. Por eso decimos, este es el momento ideal, no es fantástico el momento, pero es el ideal, es el momento en el que hay que hacerlo. Seguía la pregunta, pero yo creo que la acabas de contestar, Pedro. Si yo he amortizado ahora un mismo préstamo personal, ahora antes de pedir esta financiación, ¿puedo pedir la financiación a través de Iberaval? Creo que decías que sí. Pida todo lo que necesite, por favor. Rosalía. Perdón, sigue. Los límites son los que les hemos comentado. No pidan más de lo que podrían atender en un año normal, como pudo ser el año 2019, pero tampoco pidan menos. No va a ser sencillo. Si se quedan cortos, no va a ser nada sencillo conseguir financiación después. Y si se quedan largos, pues venga, tienen razón. Han pagado el 1,5% más y la comisión de aval, si es en el caso de Iberaval, pero qué poca pérdida para el gran beneficio, en mi opinión. Te están dando las gracias de las respuestas, ¿vale, Pedro? Y tengo una pregunta de Rosalía que no sé a quién, a qué se refiere. ¿A qué interesa actualmente? Me imagino que hable de vuestras líneas, de Iberaval. De todas maneras, si quieres concretar o abres el micro y no lo preguntas, simplemente ella pregunta, ¿a qué interesa actualmente? Pues contesto porque esta sí que la entiendo. Ah, que sí, vale. Dice que sí que la entiendo. Y además es fácil. Mire, nosotros tenemos las líneas de máximos que se diferencian por distintos tipos de si es empresario, si es nueva empresa. Nueva empresa, lógicamente, ahora no tenemos muchas porque buena parte de todo eso se ha retraído. Si es empresa existente y demás. La media a la que estamos firmando, porque nuestros convenios son de máximos, la media a la que estamos firmando está en torno al 1,5%.
Para todos los casos, no. Depende del rating. 1,5%, ¿vale? Más el coste de la comisión de Iberaval. Si lo hacemos por la vía de bonificado, la comisión de Iberaval queda bonificada con la propia operación de financia. Por tanto, su coste estaría en torno al 1,5%. En la parte que les decía, estén atentos, quizás se pueda reducir un poquito este coste. Quizás no. Es altamente probable que se pueda reducir este coste, pero no es seguro que la vayamos a poner en marcha mañana. Por tanto, prefiero no decírselo. Simplemente que estén atentos. Yo les sugiero que no decaiga, que no detraigan las posiciones, porque ahí nos equivocaríamos. Si retrasan la decisión es una equivocación. No para nosotros, para ustedes, insisto. En esa parte nosotros no tenemos nada que ganar, pero sería una equivocación para ustedes. Las líneas de costes irían por ahí. Que la optimicen, chapó, ni un solo comentario que hacer, salvo felicitarles por la decisión, pero insistirles, no es crítico, no son críticos los costes. El objetivo que buscamos es que las líneas de Iberaval estén un poquito por debajo de ICO, pero entendemos que son líneas razonablemente buenas para poder utilizarlas. Estupendo, Pedro. Leticia nos pregunta, ¿puede explicar un poco las bonificaciones sobre el convenio firmado con el Ayuntamiento de Soria? Oye, pues aquí me va a pillar. Las bonificaciones son un porcentaje de del volumen del crédito que tenga. Por eso hay créditos que tienen un volumen de 2.500 y otros tienen un volumen de 5.000. La zona centro tiene una bonificación especial porque el casco antiguo estaba empezando a tener problemas antes de COVID ya. Empezando a tener problemas con los cierres de establecimientos comerciales, de tiendas minoristas pequeñas, y se quería dar un impulso para ello, pero el resumen está en función del importe del préstamo que usted solicite. En todo caso, a ver cómo se lo digo fácil, creo que no les miento si les digo que ningún ayuntamiento con el que nosotros tenemos convenio tiene bonificaciones tan altas, ahora mismo las ha subido el propio ayuntamiento, tan altas como las que tienen en Soria. También he de decirle que ahí estamos al límite de presupuesto, con lo cual conseguimos que el ayuntamiento pueda poner un poquito más de dinero, ya ha hecho un esfuerzo serio, pero creemos que puede estar dispuesto a hacer algo más o andamos al límite de presupuesto. Si se lo está planteando, aquí también lo vuelvo a insistir, en que cuanto antes lo haga, mejor para todos. Creemos que van a ampliar el presupuesto, pero por si acaso. Le están dando las gracias a todas las contestaciones de las preguntas, los asistentes. Vale. No veo ninguna pregunta más, no sé si me he dejado alguna. Podéis abrir el micro, o sea, que estamos encantados de oídos. Aunque vernos todos es muy complicado porque estamos con estas 42 personas y se reduciría un poquito esto, ¿no? Pero bueno, podemos oírnos. No sé si hay alguna pregunta más. Permíteme, Beatriz, si terminamos, lanzar un mensaje en el que tengo convicción completa, plena, absoluta. Mi vida profesional ya pasa de los 35 años. He visto crisis, supercrisis y después he visto esta y he planteado un panorama duro y creo que debo de ser honesto con aquellas personas a las que atiendo y a las que serán clientes y socios míos, o no, en todo caso empresarios. Creo que debo de ser franco con lo que hay. Me parece que vivimos un momento de muchas medias tintas y no es el momento de las medias tintas. La crisis que tenemos delante es gruesa, es dura. Hablamos de que cae entre un 10 y un 20% de las empresas que no van a ser capaces de sujetarlo. Eso es una barbaridad. Ya sé que en el sector construcción, en la crisis anterior, se fueron el 80% de las empresas por el desagüe. Pero ahora mismo, en lo que estamos hablando, de repente caer ese 20% es brutal el planteamiento. Por eso quiero insistirles, primero en la posición liquidez y por último, mi fe en los empresarios y en los ejecutivos que tenemos. Voy a decir que en España, pero me voy a centrar en Castilla y León, que lo conozco más. Su capacidad de trabajo, su empuje y sobre todo su resistencia, para mí es ciega. Yo detrás de los empresarios estaré siempre y estoy convencido que lo sacaremos para adelante. Ese es mi convencimiento. Espero además poderles decir dentro de 2 años que efectivamente fue así. Mientras tanto, agradecerles su tiempo,
suerte y sin duda empujaremos todos, no saldremos todos, pero empujaremos todos y acabaremos sacando el grueso de esta crisis. Teníamos una preguntilla de Marta que nos ha preguntado ahora, a ver que me perdí ahora. ¿Qué plazo de respuesta dan para planteamientos nuevos de financiación? ¿Qué plazo de respuesta no sé si tengo a Rubén conectado porque no quiero meter la pata, si no contestaré yo. Rubén Moreno, ¿lo tenemos conectado? Pues no lo he visto, porque como hay muchos... Bueno, pues yo les contesto. Lo digo por no conozco los atascos puntuales que pueda haber en cada delegación. Yo le diría que en Soria no deberíamos tardar, si su operación es de menos de 150.000 euros, no más de 10 días en darle una respuesta concreta, no en firmarla. Firmarla dependemos de la entidad financiera, pero sí darle una respuesta desde el momento que tenga usted documentación. Y me estoy cubriendo al doble del plazo que le diría en condiciones normales. ¿Alguna cosita más? Nos están dando las gracias por la exposición, Pedro. Muy clara y sincera. La verdad que sí, que yo comparto la opinión de Ana, muy clara y sincera y dura, pero yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Hay que poner los pies en tierra. Mi política en esta crisis ha venido y os lo voy a confesar porque creo que merece la pena para todos. Yo pensé que esta crisis no tendría un grave impacto. Mi consejo de administración, que es evidente que son sabios, el 22 o 23 de febrero ya nos dio un toque de atención diciendo cómo va a impactar esto en Iberaval, y teníamos alguna cosa valorada, pero les puedo asegurar que ni de muy largo con cómo está siendo ahora mismo. Por tanto, nuestra estrategia en este momento es posicionarnos prácticamente cada día. Nosotros tenemos un comité de dirección diario, teníamos comités de direcciones semanales y desde hace 4 semanas tenemos comité de dirección diario porque las cosas cambian muy deprisa. Y aquí la clave desde nuestro punto de vista no es acertar siempre, al menos a nosotros no nos ha pasado, no hemos acertado siempre, pero sí es muy importante corregir cada vez que uno ve error. De hecho, suelo contar mi posición, que en lo personal pueden imaginar ustedes cuál es, pero en lo profesional, desde el punto de vista de nuestro gobierno de nación, decimos que efectivamente cambia mucho, las decisiones las ven todos ustedes y las podemos valorar, pero cambia mucho de decisión y cada vez más estamos convencidos que gracias a que cambia mucho de decisión, justo en los cambios se producen los aciertos. No sé si es triste decir que sea así como lo gestionamos, pero en todo caso sí creemos que es tremendamente complicado lo que tenemos delante, no es sencillo y la clave es ajustar, variar prácticamente. Antes variábamos de un día para otro, ahora variamos casi de una semana para otra, pero muy rápidamente reajustarse, no vemos otra solución. Pues, no creo que veas la pregunta, pero me preguntan desde aquí otra cosilla. Para la línea COVID de la Junta de Castilla y León, para micropymes, ¿se necesita aval externo? Depende del caso que se plantee. En todo caso, esa es una línea que bonifica, no es una línea que afecte a la garantía. No conozco su caso y no me atrevo a contestarle, lógicamente, sin conocer su caso, pero sí le digo que somos tremendamente abiertos en volúmenes pequeños. O sea, entendemos que aquí no queremos concentrar en operaciones de €500.000 la financiación. Probablemente ese sea un estilo de lo que están haciendo el resto de entidades financieras, probablemente con acierto para su cuenta de resultados. Aquí nuestra misión se focaliza en financiar a la pyme y lo que estamos haciendo sobre todo es focalizarnos en empresas muy pequeñas, siendo más flexibles en empresas muy pequeñas. ¿Eso garantiza que su proyecto vaya a salir para adelante? No lo puedo garantizar. Sí pedimos cierta fiabilidad y no lo conozco. Antes le daba mi correo electrónico. Si quiere trabajar con el correo electrónico, yo le puedo dar una primera impresión. Mercedes te da las gracias por la fe que estás teniendo los empresarios, Pedro, y por el buen trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Que vais teniendo una respuesta muy eficaz y rápida. Y Autobuses Rubio nos pregunta, ¿Iberaval va a hacer algún tipo de moratoria en los movidos ya no, ahora? ¿Iberaval va a hacer algún tipo de moratoria en los préstamos
y ya tiene concedidos con anterioridad al COVID-19. Sí. Ya la está haciendo, ¿eh? Si no lo han contactado, póngase en contacto porque nosotros hemos dicho que queremos que antes que nadie empiece a producir un impago en una entidad financiera pueda disponer o bien de carencias, depende de los casos, o bien de carencias o bien de dinero líquido nuevo, porque las carencias solo solucionan el problema de ese préstamo. El dinero líquido nuevo normalmente es para más que las necesidades que se tienen del propio préstamo. Hay que atender nóminas las que queden, hay que seguir atendiendo luz, agua, gas, etcétera, hay que seguir atendiendo las cuotas de seguridad social de los que queden y así sucesivamente, las compras de proveedores. Nuestra filosofía es esa. No en el 100% de los casos lo hacemos, pero yo le diría que es una filosofía muy generalizada. Iberaval no tiene ningún interés en provisionar su operación porque impague ahora. Preferimos que si puede aguantar 6 meses o un año más, pues que aguante 6 meses o un año más y que sea progresivo ese impago. O sea, por nuestro propio interés, tenemos interés en hacérselo en esos términos. Por tanto, póngase en contacto ya y sobre todo antes de que se produzca ningún impago, porque todo se complica mucho más. Las negociaciones que les hablaba, bueno, ahora los problemas vienen de hace un mes, 2 meses, pero cuando tengamos 4 meses de problemas, ¿habremos podido sujetar las cuotas en los bancos? Y si no las hemos podido sujetar, nuestro diálogo ya se complica muchísimo con las entidades financieras y con nosotros mismos, se complica tremendamente. Pero, en fin, nuestra misión aquí sí tenemos claro que es seguir apoyando. Nos viene un año duro a Iberaval. Pensábamos que el año iba a ser razonablemente bueno, no tan bueno como el anterior, pero el año viene duro, pero aún así, con todo, creemos que con el apoyo que tenemos de Junta seremos capaces de prestarle servicio. Pues gracias, Pedro. Rosalía, nos preguntabas que la audición es buena, que es el informático. Somos gente de la casa. No tengo a mi compañero José por ahí escondido, que es el que hace posible que os manda los emails y organiza todos estos eventos. La verdad que hemos tenido problemas al principio, los he tenido yo, que la conexión aquí en la casa nos estaba fallando un cable, pero muchas gracias. Te siguen dando las gracias, Pedro. No sé si hay alguna cosita más. Pues yo te sugeriría que las gracias las dejemos estar. No sé si hablaba alguien. Si alguien ha abierto el micro. ¿Quieren hablar alguien? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Millán Crespo y Pedro, encantado por la exposición que estás haciendo y fenomenal. Quería hacerte una pregunta. Si tuviera que decidir entre solicitar un ICE liquidez o un ICO, ¿cuál crees que sería más conveniente? Una cuantía en torno a entre 50 y 100.000 euros. Yo lo tengo claro, pero creo que no sería honesto si te contestase. Por la cuantía, esencialmente. Salvo que tengas una posición de rating tan buena, que tu entidad financiera te pueda dar precios estupendos. Pero me estás pidiendo que te conteste algo que no conozco, y no quiero generar expectativas. Una de las cuestiones que me planteo siempre es plantearlo lo más abiertamente posible. En nuestra casa, en estos tiempos, estamos siendo lo más claros posible. No es agradable lo que contamos, requiere esfuerzo a nuestra gente, lo está haciendo. La verdad es que chapó por nuestro personal y seguro que el vuestro también se están comportando como campeones. E insisto que por lo que escucho del resto de las empresas, igualmente como campeones. Sé que hay algunas cuestiones sindicales que están dando dolores de cabeza por ahí, pero prefiero dejarlos apartados. Pero en tu caso, si la operación es débil, sociedad de garantía, si puedes conseguir tipos muy buenos en ICOs, y si no estás en ninguna de las dos posiciones, vuelvo a decir sociedad de garantía. Ese sería el planteamiento muy rápido, pero discúlpame que no conozco tu caso y no puedo entrar en mucho detalle. No, pero perfecto, la respuesta me ha parecido correcta y doy fe y apoyo que el equipo de Iberaval están trabajando muy bien, y no es hacer la pelota. Fenomenal. Te lo agradezco un montón, porque en estos casos nadie cobra más por esto y están haciendo un volumen muy significativo de horas. Todos nos vamos cansando un poquito, pero hay que seguir resistiendo, no queda más remedio. Y el reconocimiento público a mí me agrada infinito y se lo transmitiré a ellos. Seguro que les hace muy felices. Gracias a vosotros. Yo os diría, si te parece, Beatriz, para no alargarlo demasiado, porque si no lo hacemos muy pesado, que dado que dar las gracias ya las hemos dado y todos damos las gracias a todos,
Ahora, si os parece, nos ponemos a trabajar e intentamos sacar lo que tenemos encima, que no es nada fino. Pues sí, la verdad que sí, vamos a intentar sacar todo esto y adelante, que es lo que yo comparto tu opinión, que vamos a empujar y vamos a empujar todos y vamos a salir de esta. Y bueno, y a cualquier cuestión, tenéis el equipo, la verdad, tenéis a Rubén Moreno y el equipo de Pedro aquí en Soria, que está funcionando muy bien, y nos podéis preguntar a cualquier cosa a nosotros. Efectivamente. Pues un abrazo fuerte para todos, y si alguien tiene incertidumbres todavía, es muy fácil. Vais a vender menos, vais a ganar menos, vais a tener más deuda, y aún así, con todo, empujando, lo vamos a sacar todos para adelante. Efectivamente. Fuerte a todos. Un abrazo. Abrazo.